Nosotros vamos a hablar sobre la noción del sujeto en redes sociales. Entonces, la noción del sujeto que se narra en redes sociales se conoce como un pastiche del ser en el que lo real, lo global y lo local difunden sus redes sociales y en sus fronteras. La limitación a la interacción del tipo presencial cara a cara propicia una especie de estado caótico donde se dificulta controlar la veracidad de identidades creadas y ofrecidas por los sujetos de, del ciberespacio, ya que en tales espacios se da la oportunidad a los individuos de crear diferentes versiones ideales de sí mismos, rebosantes de las virtudes y carentes de defectos. La especialidad de un sujeto limita un territorio, ya que puede identificarse bajo una nacionalidad específica y ejerce su ciudadanía desde lo local, lo nacional o global, pues todo esto dependiendo sus intereses, sus vocaciones y las inclinaciones. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, que nos habla sobre la construcción de la identidad en los entornos virtuales, la construcción de la identidad en la cultura de la simulación o los entornos virtuales experimentada en Internet solo se puede entender como parte de un contexto cultural mucho más amplio. Y pensamos sobre nosotros mismos como seres descentralizados, múltiples, flexibles y en constante proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a estar en constante cambio. A medida de nuestras experiencias y todo lo que vayamos viviendo y lo que vayamos haciendo en este entorno virtual, vamos a estar en constante proceso de cambio y de mejoramiento también. Aquí aparece la corporalidad en la comunicación cara a cara, que permite una comunicación pluridireccional y dialógica más influenciable por todos sus participantes, con una cantidad de información ciertamente desbordante. Se trata de un contexto que erosiona los límites de lo real y lo virtual, lo animado y lo inanimado, el yo unitario y el yo múltiple. Otro tema también importante a tener en cuenta en el tema de la identidad en los entornos virtuales es la formación y la construcción de la identidad online en el tema relacionado con el anonimato o pseudoanonimato. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando la persona ejerce un control directo sobre los elementos de su autorrepresentación, como por ejemplo lo puede hacer eligiendo nombres, descripciones personales, etcétera, que no ciertamente tienen que ser reales. También están decidiendo conscientemente cómo quieren que las demás personas los perciban. Gracias. Buenos días, regresamos de comerciales. Entonces, para la temática de hoy vamos a hablar acerca de cómo los perfiles falsos en las redes sociales y en internet afectan la vida cotidiana de las personas y afectan en sí la identidad de las personas. Un claro ejemplo de las identidades falsas está cómo las personas en Facebook, en Instagram y en WhatsApp hurtan la identidad de otras personas, hurtan la información de otras personas para hacerse pasar por ellos y ocasionar daño a las personas. Esto lo debemos tener muy en cuenta a la hora de reconocer o hablar con las otras personas, ya que cuando hablamos por medio de una red social no sabemos con quién hablamos, si hablamos con la persona que es o si hablamos con una persona que no es. Entonces, podemos decir que estas personas que hurtan la identidad de otras personas no se sienten identificados con ellos mismos, seguros de cómo son o no se sienten en sí ellos. Entonces tienen que hurtar la identidad de otras personas para poder sentirse bien. No digo que siempre sea esto, pero usualmente las personas utilizan esto para hacer males. Generalmente las personas que utilizan perfiles falsos en redes sociales o en internet lo utilizan con un fin de hacerle daño a otra persona. Otras simplemente lo utilizan como una forma de identificarse, de ser lo que quieren ser o aparentar lo que quieren ser o ser lo que nunca pueden alcanzar. Bueno, primero que todo, pues les doy la bienvenida a nuestro noticiero. Muchas gracias a los que nos están viendo y a los que nos están escuchando. Entonces, pues en el día de hoy vamos a hablar un tema muy importante que es como la interacción social en los ambientes virtuales. Entonces, pues tenemos primero que como hacer una breve definición sobre la identidad social. Entonces tenemos que la identidad social, pues ahí está el hecho de ser parte constitutiva de una sociedad que implica reconocerse como individuo y asumir que se tiene una identidad única que aporta a las relaciones sociales.
pero no solo es ese poseedor de una identidad propia, sino también está conformado por una identidad social que se forja día a día con base en las interacciones sociales, las experiencias vividas, de acuerdo con el rol que cada uno desempeña. También tenemos que, pues en gran medida, esa participación en los distintos contextos aportan la construcción de una identidad social que es compartida con las demás personas, cuyas características son similares y al mismo tiempo contribuyen a la construcción de aquella identidad individual. También teniendo pues en cuenta pequeña introducción con el tema de identidad virtual o con lo de los ambientes virtuales, pues tenemos que los entornos virtuales del siglo XXI promueven nuevas competencias comunicativas entre estudiantes y pues docentes o pues diferentes personas con los que uno vaya a interactuar. Pues así, entre las posibilidades que hoy nos ofrecen los entornos virtuales, podemos mencionar la de la experimentar, ya que es una comunicación cada vez más bidireccional con la posibilidad de trabajar colaborativamente gracias a la incorporación de servicios y recursos que nos ofrece la web. Según Shan, planteaba que las competencias comunicativas necesarias para la educación a distancia son las expresiones, la capacidad de escucha y pues la interpretación, que nos implica el esfuerzo por darse a entender y por comprender al otro, en la complejidad y profundidad de ambas acciones en que lo implican. También pues podemos inferir entonces que las competencias comunicativas no se reducen al manejo instrumental del lenguaje y tampoco de las tecnologías, sino a conceptos integrales que abarcan el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes, y pues también los valores que permiten realizar una función específica. Esto es todo por hoy, muchas gracias.